Extra, extra, explodiu uma bomba na sua festa. E essa bela explosão de cor neon, oh, 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 fez cabum e pom, 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 pom. E se lembrando que perdeu e for voltar pra cá, saiba, fui eu. Extra, explodiu uma bomba na sua festa. E essa bela explosão de cor neon, oh, 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 fez cabum e pom, 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 pom. E se lembrando que perdeu e for voltar pra cá, saiba, fui eu. E se lembrar do que... Frieren. El viaje es hermoso. 012, Héroe de la Aldea parte 1, 28 años después de la muerte del héroe Ymel, cañón de Rigel de las tierras centrales. Entre las rocas, en lo profundo de un cráter, posaba un dragón. Sus escamas brillaban en un carmesí intenso. Tanto sus escamas como sus cuernos eran deslumbrantes. Me interesa una escama de dragón. Tan especiales son sí, y es una perfecta fern. Es uno solar. Lernen estaba mirando con total detenimiento al dragón. Con lo poco que sabía de dragones, lo más especial, su dura como nutrida escama llena de maná, son muy resistentes ante ataques mágicos y físicos. Es algo que no puede evitar querer tenerlo. Comió muchos aventureros. Incluso su nido lo detalla mucho. Frieren se fijó en el nido. Se veía una variedad de libros, armas, cosas de gente que intentó pelear, como evitar al dragón. Fern intenta no darle al nido. Por favor, Fern, deja algún cuerpo del dragón para mí. Sí entiendo. Fern levantó su báculo y condensó su mana. Apareció en un instante su círculo de maná y, con un relámpago, una ráfaga de maná golpeó al dragón. El humo se disipaba y las escamas brillaron como el notorio despertar del dragón. Señora Frieren, no le hice nada. Como pensé, es muy resistente. Corramos. Frieren se alejó dejando a Fern atrás. Ella sintió que las ramas de los árboles se agitaron como si una tormenta estuviera cerca. Con permiso, que aquí nos largamos. Roagle no encargó a Fern, evitando la enorme columna de fuego que el dragón comenzó a exhalar de su boca. Los árboles comenzaron a volverse cenizas, mientras el propio suelo se derretía ante su aliento. El cuerpo de Fern corrió hasta ya perder el rastro del calor como el dragón. Lo perdimos, pero vuela rápido. Pensé que íbamos a morir. Bien, regresemos. Si hacemos lo mismo varias veces, podremos hacer algo de daño al dragón. Frieren se iba a dar la vuelta, pero se detuvo al sentir que alguien se aferraba a su hombro. Se giró y alzó la cabeza al ver el rostro sombrío de Lernen. No mostraba una reacción buena, pero se veía lo suficientemente molesto a ojos de Frieren. Bien, los magos no juegan las atrapadas, así que necesitamos a un compañero. A lo lejos se vio un pequeño pueblo donde, en medio, un enorme puente pasaba en medio del enorme cañón. Vanguardia, si necesitan a alguien y solo a ustedes tres, no sería suficiente. Las llamas de la fogata de hace días con Eisen se envolvieron por un breve momento. Hubo una conversación que pasó sobre un nuevo acompañante. Se llama Stark. En una aldea cerca del cañón de Rigel, es mi aprendiz. Es buen guerrero. Dime, parto una montaña a la mitad. Las dos palabras de Frieren y Lernen eran el punto de la conversación para saber más. Es difícil ver que hay un dragón cerca y que todos vivan tan tranquilos. La voz de Fern sacó a los dos de sus pensamientos. Aunque lo que dijo era cierto, había mucha tranquilidad. ¿Hay algún libro de interés? Hay muchos alrededor del nido. En el centro vi uno que escuché muy poco. Es para ver a través de la ropa. Lernen se detuvo en seco y alejó a Fern de Frieren. Pareció un papá protegiendo a su hija. Tranquilo, no se lo enseñaré a Fern a menos que ella no quiera. Si Lernen, suéltame y gracias. Que mi Fern, tu Lernen se congeló y cayó en el suelo. Casi quería llorar por escuchar a su pequeña Fern. Disculpen, ¿me permiten un momento? Una anciana apareció y preguntó a los tres. Pareció que lo buscaba apenas entraron y era un tanto extraño al respecto de eso. El señor Stark quiere verlos. Eso nos ahorra buscarlo. Fern, por favor, no te vuelvas al lado oscuro. Lernen suplicó hacia Fern y ella solo le acarició la cabeza con calma. Ya, solo es una miradita, no lo usaré para algo malo.
¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Está bien. Con eso dicho y con unas risas de la anciana, fueron recorriendo hasta las afueras de la ciudad. Hace 3 años aquel dragón nos atacó, pero justo en ese momento de desgracia el señor Stark se puso enfrente. Fue el único. Parecía fantasioso lo que decía, pero no parecía una mentira, así que se podría tomar como cierto ante el cuento de un héroe apareciendo al último minuto. ¿Acaso será como él? Lernen pensó internamente. Vio como el bosque se iluminaba por la luz del sol. Se vio una enorme roca partida, y por debajo había un joven hablando con 2 niños. Abuela, los niños corrieron hacia la anciana y la atención cayó en Fern, Lernen y Frieren. Ustedes, los que se metieron con el dragón, no se pongan nerviosos. Los dragones son mucho más aterradores de lo que se creen. Stark levantó su cabello y se vio una cicatriz. Esta herida me la hizo un dragón. Entonces no es una herida seria. Stark quedó un poco sorprendido por lo directo y frío que hablaba Frieren. Díganme, mi maestro, los envió, ¿quiénes son? Soy Frieren, la maga. Lernen, el alquimista. Stark se tensó ante sus nombres. Parecía que conocía los nombres, pero verlos en persona era algo demasiado impactante. Hace mucho que no veo a mi maestro. ¿Acaso me quiere devolver hacia él? ¿Me podrían decir sus motivos, aunque sea eso? Queremos que tú nazcas como nuestra vanguardia, pero antes queremos que derrotes al dragón. Quiero el grimorio que está en su nido. Porque es un pasatiempo, se trata de un dragón solar. No se pelea porque sí. Frieren cayó en sus pensamientos y Lernen dio un paso hacia adelante, llamando la atención de Stark. Yo también quisiera una escama del dragón. ¡Qué tontería! No me importa unirme con ustedes, pero necesito ayuda para derrotar al dragón. Dime, Frieren, ¿puedes derrotar al dragón? Si puedes distraerlo por 30 segundos, claro. Ya veo 30 segundos. Stark sonrió, pero de pronto su actitud arrogante cambió a una confusa. Oigan, ¿de verdad tengo que hacer eso? ¿De qué está hablando este miserable? Si acaso es un cabeza hueca. Yo pensé lo mismo. Stark, ¿qué experiencia tienes con los monstruos? No tengo ninguna, ayúdame, Frieren. Stark saltó y abrazó a Lernen. Sus manos se aferraron a su abdomen y sus lágrimas mojaron su camisa. Al principio fui a hacerle frente, pero tenía mucho miedo. El dragón rebanaba las casas como vegetales. Pensaba que se fue por piedad, pero los aldeanos, por una extraña razón, me dieron comida y me agradecieron. Son tan amables. Stark cada vez más manchaba la camisa de Lernen de sus lágrimas, mientras que el rostro de Lernen se oscurecía. Señora, Frieren, este no nos sirve. Busquemos a otro. No, mejor enterramos y solo dejamos su cabeza arriba y que los cuervos se lo coman. Sí, suena bien. Lernen y Fern parecían estar de acuerdo, pero Stark, entre su tristeza, no escuchaba nada y seguía aferrado al abdomen de Lernen. No, él puede derrotar al dragón. Pero necesitamos más que solo ánimos. Frieren fue a la grieta de la enorme piedra. Era recta y perfectamente partida. Se podía sentir un calor aún fresco en la roca. Lernen, por tanto, soltó a Stark de su abdomen y lo dejó caer al suelo abatido por sus llantos. Stark tiene hasta la mañana. Piénsalo bien. Stark se quedó solo pensando mientras se tocaba sus botas. Mientras que dentro de la aldea los 3 pudieron tener su propia habitación y un lugar donde comer. Ya conocieron al señor Stark. Es muy agradable. El cómo le gusta nuestra forma de cocinar. Los cocineros hablaron con una dulce sonrisa a Stark mientras limpiaban los platos. La gente sí que quiere a Stark. Bueno, es una persona amable. Amable, me parece más un cobarde. No lo niego, pero en tu primera batalla contra un monstruo, Fern hinchó sus mejillas y Frieren desvió el tema para otra ocasión. Terminaron de comer y recorrieron las calles hablando sobre cualquier tema. ¿Por qué será que el dragón no atacó la aldea? Un capricho, quizás algo más, y es algo más. Por un momento, un sonido retumbó en los bosques. El eco fue tal que las montañas se movieron por un momento. ¿Qué fue eso? Debe ser Stark. Puedes ir a verlo si quieres. Iré a dormir. Yo igual. Frieren y Lernen se apartaron de Fern y desviaron caminos. Irás a verlos. Si nos vemos, cuida mi habitación. Lernen meneó sus manos y sus guantes revelaron un triángulo blanco y su cuerpo se volvió humo, juntándose con el aire. El fuego de la fogata volvía mientras Lernen se volvía uno con el aire. Fue el único que huyó cuando los monstruos atacaron su pueblo. Muchos dirían que fue un cobarde, pero es como yo, y ahora es como yo. Le enseñé todo lo que sé. Entonces seguirá tu fuerza, Eisen. No le mejorará esa fuerza. Destellos blancos como una luz caída del cielo iluminaban la noche.
Enormes rocas volaban y se evaporaban al instante. El calor por los cortes era intenso y asfixiante. Así que ese corte te lo hizo tu maestro. Fern llegó haciendo que Stark se estuviera y se fijara en ella. Mientras lo lejos entre los árboles, oculto en el aire, Lernen veía y escuchaba con atención. Frieren. El viaje es hermoso, 013, Héroe de la aldea parte 2, página 3. La roca ardía. Fueron solo minutos y la densa y dura roca estaba por la mitad. Si tienes miedo al dragón, ¿por qué sigues entrenando? Fern preguntó si era muy raro que Stark tuviera miedo. Entonces, ¿a qué se debía que cortara la inmensa roca con toda su fuerza? Eso no era algo por miedo, sino una práctica. Los ojos de Stark no reflejaban una mirada de miedo, sino valor en hacer algo, en actuar, pero tenía una barrera que él mismo se impedía hacer eso. Cuando llegué a este lugar, tenían miedo al dragón y, gracias a mí, la aldea es segura. Incluso si no hice eso, es molesto. Stark presionó sus puños. No era justo lo que se estaba ganando. Era como si hiciera trampa solo estar quieto y espantar un dragón. Eso no sería algo que se deba tomar como bueno. Él no hizo nada, solo hundirse en el miedo. Y si el dragón atacara, tú saldrías a salvar la aldea. Stark se detuvo y miró las estrellas. No quiero morir, pero para la aldea soy un héroe, soy Stark, el héroe de la aldea, así que no debo correr si no venzo lo imposible. Stark sonrió levemente. Su sonrisa mostró confianza y determinación. Con calma meneó su peinado y sintió su cicatriz en su frente. La cicatriz en mi frente me la hizo mi maestro. No fue un monstruo. La madera se partió de la casa ese día. Stark no pudo ni levantarse hasta que fuera mañana. Un simple golpe bruto del gran Eisen. Fern se agachó y sostuvo la mano de Stark. Él quedó confundido en esa acción y dijo, ¿qué haces? Fern entrecerró los ojos y el guante de Stark tenía ampollas y cicatrices. Por tanto, practicar con el hacha de Eisen en sí era una prueba de que lo estaba intentando día por día. Eso le daba un poco de admiración, pero no mucha para Fern hacia Stark. No creo que pierdas. Crees conocerme. No sé de tu pasado, pero yo tuve mi primera experiencia aterradora con un monstruo. Lo recuerda bien. Su primer monstruo era gigante, una amalgama fusionada con dos cuerpos, uno encima del otro. Sus gemidos no eran de dolor, pero eran tan profundos, los 4 brazos tan largos que podían romper árboles y la tierra como si se tratara de arena. Tuve mucho miedo y voy con todo lo que podía, fríamente, amarrado a aprender, pero cuando estaba al borde Lernen tuvo que ser encerrado bajo muchas capas de magia defensiva. Eso fue algo que Frieren hizo mientras Lernen estaba dormido, algo que lo tomó por sorpresa y aún sigue molesto por eso. Pero aún así ella no estaba molesta por Frieren, por hacer eso al borde del miedo. Su cuerpo en sí reacciona bajo el instinto natural de sobrevivir. Levantó el bastón y aniquiló al monstruo. Solo necesitaba determinación y por eso todo lo que entrenaste y sabes te ayudará, aunque sé que eres un cobarde sin remedio. Tu determinación a proteger la aldea es real. Fern se inclinó y se fue, dejando a Stark pensativo ante las palabras motivadoras y un poco dolorosas de Fern. Determinasi, Stark iba a terminar la frase hasta que escuchó un leve temblor. Pudo ver a lo lejos como una montaña se hacía polvo al instante. ¿Acaso un monstruo? La distancia era muy lejana, así que no había peligro, pero ese terremoto le dio un poco de miedo. Tendrá que hacer un hueco en la tierra, si quiere dormir bien esta noche. Al día siguiente, yendo hacia la roca partida, no se veía nada de Stark, dejando a Frieren y Fern irritadas. Pues yo tenía esperanza, señora Frieren, quisiera saber si sabe dónde está Lernen. Desde la mañana no lo he visto. No lo sé, me dijo que iba a dar un paseo por la aldea y ver algo. Frieren cubrió un poco la verdad, pero en verdad no sabía dónde estaba. Solo recuerda, antes de irse a dormir, el leve terremoto que estaba a 30 kilómetros desde la aldea. Desconoce qué fue eso. Los árboles crujieron y una silueta con negro y una túnica apareció, dando una pose perfecta al caer desde una gran altura. Por fin apareces. Hola, buenos días. Fern se acercó y pateó a Lernen, que se agachó, fingiendo dolor ante el ataque de Fern. Ella siguió atacando hasta que vio un poco de polvo de roca en su túnica negra. Lernen vio eso y rápidamente se limpió su túnica y cambió de tema rápidamente. No me digas que se fue, entonces, ¿qué haremos? Fern entrecerró los ojos, pero dejó de lado ese polvo de roca y solo olvidó eso. ¿Se fue en serio? Bueno, ¿y ahora qué? Haremos que nos persiga. Fern miró a Lernen y él a ella, como si se leyeran la mente. Corrieron al árbol más cercano y se aferraron al mismo con gran firmeza. Frieren suspiró y sacó su báculo. Lernen, no me hagas usar magia. Sobre mi cadáver y el de Fern.
Si lo que pasaría parecía un juego de niños, y Frieren ya buscaba una forma de quitarlos del árbol. Podía volarlos al instante, pero eso mataría a Fern y a Lernen después. Frieren todos se giraron y entre los bosques el pelirrojo de Stark caminaba con una sonrisa. Eran 30 segundos, ¿verdad? Llegas a tiempo. A tiempo sí, pero no importa. Frieren disipa su báculo en pequeñas partículas blancas. Stark miró a Fern y a Lernen y parecía que algo pasó mientras él estaba pensativo sobre su decisión final, pero él no pudo notar los fulminantes ojos de Lernen. Al instante y con una promesa de cuidar la aldea, casi al fallecer Stark, llegaron hacia el nido del dragón. El dragón miraba a los alrededores al instante que llegaron. Se levantó de su sueño. Quiero una escama de dragón, recuérdalo. Pero eso no desaparece al ser maná. Tú solo córtalo. Yo soy la parte más difícil. Lernen pareció relajado al decirle la simple misión de quitar una escama de dragón solar a Stark. Sin embargo, solo tembló sus brazos ante esa extra misión que debe hacer. Te tiemblan las manos. Es obvio que tengo miedo. ¿Te parece a Aizen? De verdad, si él nunca mentía cuando tenía miedo, eso solo te hace igual a él. Stark bajó la colina y pensó sobre su maestro. Si su maestro tuvo miedo, como Fern, eso quiere decir que tuvo determinación. Entonces él debe tener también esa determinación para vencer lo que se ve imposible. No ataca. ¿Tiene miedo ante su cazador? ¿Acaso tu monóculo está sucio, Lernen? Lernen se rió levemente ante las palabras de Fern. Dime, Fern, ¿por qué será que cuando llegamos aquí con Stark el dragón despertó? Fern abrió sus ojos y miró a Stark y Lernen, continuando hablando. Es porque Stark es el verdadero peligro para el dragón. El dragón rugió y su enorme cuello comenzó a emanar una llama. Las escamas brillaron en un feroz carmesí y Stark comenzó a correr. Las llamas impactaron en la tierra y Stark se desviaba a la derecha, después a la izquierda. El dragón movió la tierra y pequeños bloques subieron a los cielos. Stark flexionó las piernas y saltó encima de las garras del dragón hasta que pisó uno de los bloques que el propio dragón dejó en los cielos. Nos separamos un tiempo por lo que hice, lamento por eso y seguiré con eso. Tenía miedo por el golpe, pero tenía miedo por esa fuerza. De verdad, mi alumno será un increíble guerrero. El hacha se levantó y el crujir de las garras hizo que el dragón viniera del dolor. Sus dientes demostraban ese hecho al ver cómo su aliento gemía ante el dolor. Por el impulso del golpe, Stark subió unos metros más y llegó hasta la cabeza del dragón. Él solo meneó la cabeza y voló por los acantilados, girando en su propio eje. Stark veía todo de cabeza, pero seguía aferrado ante la enorme bestia alada. El dragón agitó su cabeza y Stark perdió el agarre y arriba, desde los cielos, vio el brillante fuego llameante del dragón. Él movió su hacha y, con el simple movimiento, para abajo de su hacha, bajó a alta velocidad. Parecía como si un meteorito cayera desde los cielos y el suelo se abriera en un enorme cráter. Ahora ya acabé con él. Stark enterró su hacha en la cabeza del dragón, pero sentía que la misma no había entrado en su cráneo para darle el golpe final. No salía sangre alguna, así que gritó con gran rapidez a Frieren. ¿Quieren que pele solo, vieja bruja y ese pálido? Vamos. ¿Cómo que pálido? Con rapidez y sin mostrar un sonido, Lernen apareció al lado de Stark y él saltó del susto, quitando su hacha de la cabeza del dragón. Mira lo que hiciste. Ya cállate que ya está muerto. De verdad, Lernen caminó hacia el cadáver del dragón y con sus manos comenzó a quitar un poco de las escamas que Stark dejó frágiles. Con sus guantes, condensó un poco de maná, evitando que desaparecieran, y ahora se volvió un material que fuera capaz de existir y no disiparse en todos lados. Pero apenas terminó de condensar su maná en las escamas que, aunque eran muchas y de pequeños trozos, eso le molestó. Le recordó de ese día cuando nació. Desde arriba, frenó, parpadeó y miró un poco confundida a Fern, que también bajaba la colina hacia el nido del dragón. No lo vi. Frieren siguió a Fern hacia el nido, pero no podía olvidar eso de que no vio cuando Lernen apareció al lado de Stark. Incluso con su magia, casi no podían identificar su presencia, como si se ocultara de la propia magia o si se desviara de la misma. Eso le parecía algo curioso, pero al ver el nido, olvidó eso por ahora. Miren ese tesoro. Lernen escuchó a Frieren y, a alta velocidad, corrió hacia el nido y nadó en toda la basura. Frieren hizo lo mismo, y los dos estaban rebuscando entre todos los libros como materiales de los aventureros que se habían perdido por el dragón. ¿Compiten o algo? Más o menos, más bien están tanto evitando destruir como proteger. Stark inclinó la cabeza, pero solo siguió viendo cómo peleaban entre sí y como Frieren le jalaba el cabello a Lernen y lanzaba lejos a su bruja.
De verdad va a ser un viaje ridículo. Después de patadas y de sentir como una ráfaga de manate golpear a casa impactante, salieron de la ciudad y Stark, al ser el héroe, recibió agradecimiento, como algo de comida para el viaje. Fern, lo siento. Por favor, sabes que te amo como un hermano y un padre. Lo sé, pero, por favor, Fern. Lernen se arrodilló enfrente de Fern, quien sostenía el libro, para ver detrás de la ropa. Ya lo leyeron, Frieren, como Lernen, pero en ese proceso pelearon para que el libro exista, para que no sea destruido. Pero Frieren usó la carta más poderosa. Ante Lernen, dar el libro a Fern. No puede hacer nada más que arrodillarse ante su pequeña Fern. Pero al final perdió ante la curiosidad de Fern. Fern miró a su alrededor. Primero vio a Frieren y se veía como toda niña. No había mucho que decir en su pecho y Stark era pequeño. Fern se giró hacia Lernen, que estaba de espaldas mientras caminaba, y solo quedó muda. Así que listo para la aventura, Stark. Sí, aunque mi maestro les pidió que me llevaran, quisiera ir con ustedes más por propia voluntad que por obligación. Eso es el espíritu. Lernen palmeó la espalda de Stark con alegría, pero mientras caminaban, Fern veía debajo de su ropa y su espalda solo mostraba enormes cicatrices parecidas a cadenas. ¿Todo bien, Fern? Sí, todo bien. Fern forzó un rostro neutral y continuó la caminata. Vio el libro que permite ver debajo de la ropa y solo pudo decir con molestia: debí quemarlo, Frieren. El viaje es hermoso. 014, el norte, página 4. 80 años atrás, antes de la derrota del rey demonio y la posterior paz en el mundo reino santo astral. Las heridas son del pasado, pero si nos aferramos a ellas, pueden ser dañinas si se sienten con dolor y lamento. Pero si lo tomamos con profundo pensamiento y entendimiento, podemos tener esas heridas con total logro y hazañas. Como usted, maestro. Como yo, bueno. Nicolás flexionó sus músculos. No tenía su camisa y su cuerpo, disparejo a su apariencia de anciano, era toda una hazaña. Un anciano a su edad quería tener fuerte, duro y lo suficientemente flexible, y no muy musculoso, una mezcla perfecta para alguien que desea un equilibrio. En el cuerpo de Nicolás se veían muchos cortes como quemaduras. Cada una la explicaba con una sonrisa y nostalgia. En esta fue una salamandra, en esta otra fue una roca. Intentaba subir a una montaña, pero una avalancha me cayó encima, jajaja. Nicolás se rió ante esa anécdota, pero lentamente lo redujo y miró al curioso niño. Su pecho solo mostraba las marcas de las cadenas que lo apresaron, penetrando su carne, una forma imposible de tratar al no ser una herida normal, ya que es su alma la que es afectada. Nicolás tomó las manos del niño y las juntó en sus palmas desnudas. Sus cicatrices, manos llenas de años de experiencia, se veían por doquier. Con su mano puso en la palma del niño su monóculo, dejándolo sorprendido. ¿Puedo usarlo? No, aún no, pero quiero que cada vez que te sientas mal o quieras meditar tus pensamientos, solo toques el monóculo, pero no tanto. O, lo dañarás. Es un regalo de una vieja conocida. ¿Conocí a la Veré alguna vez, maestro? Que la verás, pues algún día sabe un poco de ti, pero es alguien que le encanta leer y ver todo arder. Es una niña con sabiduría de un sabio. Vaya niña, de verdad es muy molesta, queriéndome como discípulo. Por favor, ¿desde cuándo quiero el modo fácil de la vida? ¿Qué se cree? Nicolás murmuró algunos insultos a esa extraña persona. Al niño de cabellos negros le pareció gracioso. Mientras jugaba con el monóculo, pensó que quizás vería a esa persona y que tendría la misma reacción que su maestro. 28 años después de la muerte del héroe Ymel en la garganta de Riegel en las tierras del centro. Los monstruos están activos en las tierras del norte. Nadie está autorizado para pasar. Un caballero sentado en una banca habló. Parecía cansado, como si ya lo hubiera repetido muchas veces. ¿Y cuándo se abrirá? No lo sé, nadie ha pasado desde que me asenté aquí. Fern había preguntado una respuesta, pero no hubo nada bueno más que una respuesta desinteresada. Pisadas metálicas se escucharon y un caballero que parecía cansado por bajar del muro llegó hacia el guardia de la puerta. Disculpe, señor, pero el capitán del castillo quiere verlo. Bien, voy enseguida. El guardia se levantó y su mirada estaba llena de dureza y una mirada fría. Miró al cuarteto hasta que se enfocó en uno que llevaba un monóculo que tocaba su pequeño lente con una molestia latente. El guardia tragó saliva ante la intensa mirada que el pelinegro le daba, casi como si lo maldijera. Escuchen, aventureros, no causen problemas. La bienvenida no fue para nada recibida. La negativa era notable, pero Frieren se mantenía neutral al respecto de la situación.
Solo Stark y Fern mostraban interés en la situación. Vaya bienvenida que se cree ese guardia, ¿acaso el rey de este lugar? Así creo que debe actuar un guardia serio y cauteloso, pero no niego su mala educación. Lernen escuchó a Frieren y no negó nada, solo meditó eso y tocó su monóculo con profundo pensamiento. Este lugar es seguro. Esperaremos un tiempo, podremos reforzarnos y aprender de magia. Frieren sonrió ante su idea de aprender más de magia, pero cuando volvió a abrir sus ojos, despejando su imaginación, vio a los demás, mirándola con rostros desconcertados. Frieren, ¿estás bien? ¿Quieres que te cree una pócima? ¿No ves que la frontera está cerrada? Podremos ir a ver si hay algo nuevo. Iré a ver un libro y buscaré una posada. Vayan y diviértanse. Frieren meneó su mano y se fue tan rápido como el rayo. Lernen solo suspiró ante la notoria emoción ante la magia de Frieren. Lernen se volteó y vio las pequeñas siluetas de Fern y Stark. Miró a Stark por un momento. Aunque Stark lo miró inclinando la cabeza, sus ojos negros como la noche solo se presionaron con seriedad. ¿Acaso los sacerdotes aparecen si alguien inocente muere? Lernen pensó internamente sobre Stark, pero meneó la cabeza eliminando esa idea. No quiere tener a un fantasma enojón de Iter, eso sería lo peor que tendría en su vida, y eso que apenas explota el mundo. Lernen miró a Fern y palmeó su mano con suavidad en el cabello morado de Fern. Iré a ver si veo algo interesante. Cuídate, no mates a alguien a menos que sea alguien malo, ¿entiendes? Si nos vemos. Bien, nos vemos. Lernen desapareció y Fern se despidió meneando su mano hasta que la silueta de Lernen se perdió por la multitud. Oye, ¿acaso dijo matar a alguien malo? Eso quiere decir que, Fern volteó y miró a Stark. La mirada de Fern era de molestia y Stark tembló ante la mirada vacía de emociones. Esto. Ir a comer helado, nos vemos. Stark se fue temblando de miedo ante la tenebrosa mirada de Fern, perdiéndose igual con la multitud. Fern iba a seguirlo al no ver nada más que hacer, pero se detuvo al escuchar algo interesante. Escuché que también cerraron las rutas marinas. El ejército del norte está planeando derrotarlos. Pasará 2 años para derrotarlos. Las palabras eran tan pesadas que Fern solo frunció el ceño. Era demasiado molesta esa noticia, y rebuscó entre la multitud de Stark. Mientras tanto, en un edificio con un letrero de una jarra de cerveza, dentro estaba la silueta del cabello rojo, pero ahora sonreía con deleite en una pequeña copa, como si se tratara de una delicia hecha por un maestro de cocina. Un helado con moras junto a galletas y una fresa en la punta. Lucía fantástica. Tenía caramelo a su alrededor para darle aún más ganas de probarlo. No lo había probado desde hace años. El helado gigante de moras era solo un niño y se ve tan sabroso, pero Stark recordaba ese día al comer el helado. Era gigante, enorme, enfrente de él, pero al mirarlo en cada ángulo, era un poco más pequeño. Era algo borroso si rebuscaba en su memoria. No era tan pequeño, ¿oh, sí? Eso es porque ha dejado de ser un niño. ¿Eso crees? Ya veo, veía todo gigante desde pequeño, como la espalda de mi maestro. El bartender limpió la botella de cristal y solo sonrió con total calma y amabilidad. El señor Eisen está envejeciendo. El tiempo a veces no perdona, pero son buenas las recompensas que da con el tiempo. Stark tomó la cuchara, pero por el rabillo del ojo vio un cabello morado. Su cuerpo tembló, pero se relajó al instante al verla normal. Oye, esto es mío si es que deseas este helado. Fern no le hizo caso y tomó un banco de la mesa. Un vaso de leche de inmediato. Stark no entendía lo que hacía Fern y movió su helado a un lado, lejos de Fern, pero vio su dulzura como textura rosada. Si estás enfadada, te daré la mitad. No quiero eso, dime qué pasaría si debemos esperar 2 años. ¿A ti te gustaría? No, para nada, sería terrible. De verdad que sí. Fern se acercó hacia la oreja de Stark, casi dejándolo sordo de ese lado. Qué bueno que eres normal. Por lo menos pienso de forma clara. Te hice enojar. El bartender siguió limpiando el vaso y solo sonrió ante esos 2 jóvenes. La juventud es tan divertida últimamente, ¿quién diría que vería algo así? Pensó el bartender mientras veía cómo hablaban hasta irse fuera del establecimiento. La ciudad era rodeada por muros enormes vigilados por guardias en cada lado, capaces de resistir como última barrera ante el norte, donde antes habitaban los demonios, como su rey. Buscar una forma para pasar la frontera. Seguro que ayudaré. Muchas gracias, Stark. Stark miró los muros y pensó en lo más lógico y preguntó a Fern, ¿acaso será posible ir volando desde el otro lado? Es la frontera con el norte, supera la altitud del vuelo. No se puede cruzar de esa forma. Tiene sentido, suena demasiado fácil.
Las salidas fáciles eran demasiado simples. Podían acabar, pero eso no sería viable. Podían verlos y multarlo por una gran suma de dinero. Solo había una forma viable y segura, y con eso Stark chasqueó los dedos y dijo: no hay opción, usaremos lo más complicado. Debe haber comercio, aunque hay que intentar si hay alguna forma. Vamos. Comenzaron a preguntar en los establecimientos y las respuestas eran claras. No solo había una prohibición por los peligros, como total negación a pasar y entrar, sino que ningún comerciante ha intentado irse, incluso si sus familias estuvieran en el otro lado de las murallas. Era todo un callejón sin salida. El comercio está cerrado de verdad. Debe ser peligro las tierras del norte. Tendremos que esperar 2 años para pasar, qué molesto. No, no nos rendiremos. Stark intentó animar a Fern. Debe haber más formas. Si la parte fácil y viable no funcionó, debe haber un lado un poco ilegal. Vamos a pasar por contrabandistas o ladrones. Eso no sea peligroso. No creo que la gente me vea como alguien fuerte y luzco genial. No creo que tengamos problemas si preguntamos. Tienes más cara de bribón. Cállate. Stark se alejó molesto ante las palabras de Fern, pero no notó una pequeña sonrisa de Fern. Entre las partes profundas de la ciudad había zonas pobres, como de mala muerte. Fueron yendo a las que se veían bien y no llenas de peligro, pero, como si se tratara de un infortunio, era lo mismo. Eso dio enormes golpes fuertes ante las preguntas que hicieron ante cada persona que podría ayudarles. Terminaron en las murallas mirando las tierras del norte. Podríamos ir a las torres de vigilancia y ver suerte por allá. Stark preguntó hacia Fern, pero ella solo lo miraba sin emoción alguna, solo una mirada silenciosa y sin expresión. ¿Pasa algo? Nada, solo que actúas más cooperativo. Esa no es tu idea. Pensaba que no querías esperar. Pareces más desesperado que yo. Stark bajó la cabeza, decaído ante lo dicho de Fern. Ella se sorprendió ante la reacción de Stark. Lucía preocupado. No tengo tanto tiempo, quiero contarle muchas historias a mi maestro antes que se vaya a este lugar. Estuve con él. Stark palmeó el muro recordando las historias que le contó su maestro. Su sonrisa se suavizó con dulzura y miró los bosques del norte, tan finitos y vastos que ni se veía un final. Sus historias siempre eran de él, pero eran divertidas. Él quiso que fuera con ustedes para crear mi propia historia. Quisiera darle mi propia cuenta hacia él mientras el tiempo aún está de mi lado. Fern quedó sorprendida ante las palabras de Stark. No lucía como el tonto inútil que conoció. Eso le dio algo de respeto, no mucho, pero un poco ante su flameante determinación. Entonces no podemos quedarnos aquí. Sí, pero aún le quedan muchos años, pero es mejor no arriesgarse. Vamos, que debemos seguir intentando, Fern. Sí, Stark. Bajaron desde las murallas e iban directo a las murallas de vigilancia, aunque notaron que había más guardias de lo normal rebuscando entre los callejones. Fern miró eso con interés, pero no le dio mucha importancia. No era algo importante, pero siente que sí lo es. Oye, esos no son Lernen y Frieren. Stark señaló a un callejón y se podía ver cómo Lernen cargaba a Frieren y la escondía dentro de su túnica. Parecía como si un padre llevara de canguro a su hijo, aunque Frieren estaba cooperando, ocultándose detrás de un libro. Lernen, señora, Frieren, ¿qué hacen? SHHH, nos siguen. Las pisadas de los guardias se escucharon en una esquina del callejón. Lernen se mantuvo serio ante eso. Estaba buscando un libro de viento, pero de pronto los guardias me buscaban. Yo solo estaba buscando un herrero para que me dijera cómo se forja, pero me topé a Frieren y, bueno, ya saben. La explicación sonaba toda una fantasía de escape de un ladrón ante la justicia, pero la suerte ya se perdió. Ante la sombra enorme, la silueta del guardia de la puerta apareció. Lernen se preparó para correr, pero quedó estático al ver cómo el guardia se arrodilla enfrente de ellos. Discúlpeme, señora Frieren, perdóneme. Oh no, esto no me gusta. A Frieren no le gustaba lo que veía. No sabía si debía algo del pasado o quizás un favor que no recuerda. Quería seguir escondida dentro de la túnica de Lernen, pero pareció que estaba equivocada. Entre los guardias, una silueta encorvada y anciana se aproximó con una sonrisa y una educada reverencia hacia Frieren, aunque alzó la ceja al verla dentro de la túnica de Lernen. Frieren salió de la túnica al ver que todo estaba bien. Parece que mi guardia le ha dado molestias. Soy el capitán del castillo, un placer. No hay problema, solo hacía su trabajo, solo iba de paso por aquí. El anciano se inclinó dando un saludo ante todos por igual y con lentitud. Su cuerpo crujió ante su avanzada edad. ¿Planea ir al norte de nuevo, verdad? Escuché que el norte está sufriendo grandes cambios, ¿verdad?
Usted tiene todo un temple de una heroína, tiene todo el honor de mi parte como de mi ciudad para pasar hacia el norte sin ningún problema. Frieren soltó su libro, pero fue tomado por Lernen, y él acomodó la boca de Frieren, que se abrió por la sorpresa que el anciano le decía a Frieren, aunque su sorpresa era más de tristeza que de felicidad. Pétalos cayeron desde la entrada hacia el norte. Eso llenó recuerdos del pasado frío en mí. Cada pétalo, cada uno de un color diferente. Blanco, amarillo, naranja, lleno de esperanza y valor ante un largo viaje. ¿Por qué no dijo que era usted, señora Frieren? Era tan fácil. No creía que tendría sentido y la verdad no me gustan estas cosas. No creo, Frieren, solo un agradecimiento hacia ti y un aliento a nosotros como aventureros. Frieren escuchó las palabras de Lernen y tomó un pétalo. Era lindo y resplandeciente. Se sentía el calor del sol. Eso solo indicaba que fue arrancado recientemente. Lo soltó y, junto a las puertas, comenzó a abrirse las puertas del norte. Puede que tengas razón. Frieren sonrió ante eso y dio un paso hacia el frente. Los demás hicieron lo mismo, pero entre todos, Lernen miró el norte como un punto de inicio. La partida apenas ha comenzado y eso que apenas comenzó el viaje con Frieren, que fue algo sencillo. Volver otra vez a este lugar es tan sombrío, ¿cierto, maestro? Lernen murmuró y pasó por el puente, pero de pronto Frieren pareció estar triste y dijo: quería aprender más magia. Lernen se rió, una risa ante una aventura que apenas solo rozaba el punto de partida. Frieren. El viaje es hermoso, 015, Fiesta de Liberación, página 5, 80 años atrás, antes de la derrota del Rey Demonio y la posterior paz en el mundo Reino Santo Astral. El techo de madera crujía ante la lluvia. Tomó un tiempo darle forma a una pequeña tienda de campaña improvisada. No era fácil decir si era una especie de ruina o solo una mala construcción. Aunque la realidad de todo es que el proceso de la construcción estaba en proceso. Le faltaba toques. El papel se escribía con tinta. La forma filosa, como la punta de una flecha apuntando al suelo, tenía una línea en la cima y, con un toque, un muro de tierra se levantó y se desvió de forma circular hasta formar una cúpula capaz de cubrir el exterior del interior. Siempre para mí me fue malo hacer una casa. ¿Acaso no se pueden crear árboles para hacer eso, maestro? Usted usó semillas para crear árboles. Sí, pero gasté plata para eso y eso aún me duele. Nicolás cayó deprimido ante eso. Gastó lo último que le quedaba de dinero en reparar el daño que hizo en la meseta del norte. Lo bueno es que está viviendo haciendo pequeñas tareas en la Tierra Santa como mensajero e investigador para los nuevos sacerdotes. Aunque no era parte de la iglesia de la diosa, se conocía un poco de él, así que no había problema siempre que no diga a todo pulmón: a ver, aparece, diosa. Eso le da risa a Nicolás. Si la diosa creó todo, ¿por qué no aparece? Son cosas tan claras que hasta el sacerdote más fiel dudaría en su fe. Pero él no diría eso no por miedo a morir y ser considerado hereje, sino por respetar lo ciego que puede llegar a ser la red colectiva en buscar algo o alguien, en buscar ayuda como protección. Él no detiene eso. Es algo eterno e imposible de detener, a menos que elimines a todo creyente y lo devuelvas al miedo. Ya me duele la cabeza de tanto pensar en fe y en dioses que me aparecen. Vamos a practicar. Toma papel y pluma, a ver cómo te va con el fuego. Sí. El niño se sentó y Nicolás tocó el suelo, y tan rápido como su palma tocó la tierra, un pequeño bloque liso y pulido apareció. Parecía una mesa, pero hecha de roca. Era tan delgada que podía hasta comer en ella. Ya te enseñé los símbolos alquímicos, pero eso no sirve mucho si no te conectas y piensas en ese elemento. Debes entenderlo y seguir conectando, como estudiando. El agua cambia, el fuego evapora, el aire es la mente, como la sabiduría, y la tierra es todo el mundo, como toda vida. Cada parte esencial de nuestra existencia no solo está formada por esos elementos. Existe el primigenio. Existe un elemento más antes de los 4 maestros. Sí, pero crea una llama de fuego primero y puede que te cuente la quinta esencia primigenia, una que nadie ha visto controlado, pero existe en todos lados. El niño asintió y puso el papel en su mano. Deslizó el papel desde arriba en dirección hacia Nicolás, como si señalara hacia el sur, pero endurecía la pluma con la tinta, no dejando ni una gota fuera o dispareja. Tenía que ser recta y lisa, como si se tratara de una obra de arte que, si se da un toque mal puesto, no servirá, solo será papel, pero siempre debe existir un entendimiento y conocimiento de eso. El triángulo estaba puesto y, como su maestro tocó el papel con sus dedos, pero antes de hacerlo pensó en el fuego, su llama, su textura, su color tan puro y latente, vivo y fugaz, parecido al sol. Su forma rugía con una furia llena de destruir todo lo que le estuviera en su entorno.
Con eso en mente dio un toque. El crujir del papel se escuchó. El calor se avivó y, tan reluciente como si el sol cayera de los cielos, una llama brillaba. El triángulo brilló en un color anaranjado. El niño abrió la boca casi como un pez, miró a Nicolás y señaló el fuego, algo a lo que él solo asintió en aceptación. Excelente, bien, usas la imaginación como el conocimiento que viste con la fogata que te hice. Es un avance bueno, aunque nos falta aire, fuego y tierra, pero con el tiempo lo lograrás. Recuerda que los alquimistas vamos lentos y firmes en nuestra hambre de entender lo que no sabemos o desconocemos. Ver a un alquimista sería ver a alguien hambriento de todo saber, pero al final, ante mejoras y problemas con la fe, ahora fuimos descritos ante nuestra forma de ser. El niño solo asintió en silencio. Eso le gustó a Nicolás y solo movió su barba con suma felicidad. Nicolás se levantó y fue hacia su equipaje. Rebuscó entre su enorme caja en forma de armario y otro papel y pluma, volvió a la roca y escribió una estrella, pero en cada punto había otro triángulo, pero en diferentes formas. Se parecían, pero tenían solo algo diferente en su aspecto. Agua. Nicolás señaló el lado derecho de la estrella. Había un triángulo mirando para abajo, como si señalara el norte. Apenas los dedos de Nicolás tocaron el triángulo, brilló en un color azul y apareció una esfera perfecta. El que hiciste fuego abajo del triángulo del agua en la patada derecha de la estrella, apareció el triángulo que hizo y, como ya sabía, apareció una flama de fuego. Tierra. La pata izquierda de la estrella brilló en un color marrón igual que la tierra, aunque también brilló en otro color verde. Apareció una roca esférica perfecta y se cubrió de césped a su alrededor. Su triángulo estaba hacia abajo, pero tenía una línea en la mitad de la punta. Aire. El lado izquierdo de la estrella brilló en un blanco puro. Apareció una esfera blanca que se movía en un torbellino esférico. Su triángulo estaba hacia arriba con una línea en medio. Y la más especial y rara entre la historia química, éter. Nicolás presionó la punta de la estrella, la que estaba arriba de todos los elementos. El niño cerró los ojos, pero solo escuchó risas burlonas de Nicolás. Buah, jajaja, tu cara, ¿de verdad piensas que sé sacar el quinto elemento? Jajaja. HMMM. Nicolás cayó de espalda y se rió por unos minutos. Lloró y se limpió las lágrimas, tosió un poco, eliminando su molestia de garganta por reírse en la cara del joven. El éter es el punto de partida. La gente piensa que todo apareció con un simple boom o quizás alguien lo creó, pero el punto de partida donde miles de hombres, mujeres, hasta aprendices como yo hemos guardado hasta nuestros días el quinto elemento es todo y a su vez nada, porque es nada muy simple, es algo que no se puede ver, pero sí sentir en todos lados. Nosotros podríamos decir que es el maná, pero eso solo es una extensión del quinto elemento, una pieza que usamos. ¿Sabes lo que digo? Es uno de los factores que los alquimistas tienen. Problemas con la fe de la diosa. El quinto elemento es algo que desde sus inicios se compartió como si fuera un testamento, una unión casi familiar sin necesidad de ser dada en sangre y a su vez sí era desde maestro y aprendiz para que todo el conocimiento del quinto elemento, junto a toda la alquimia, siga mejorando y siga existiendo como si se tratara de una estatua o una pintura que aún se mantiene fresca aún después de miles, cientos de años. Todo para que el conocimiento perdure y se mejore, que siga avanzando, tomando todo como si se tratara de recolectar la riqueza hecha en conocimiento. El éter es lo espiritual, pero hay un punto que, en base a la hipótesis de mis antepasados, maestros y aprendices, dice que todo el quinto elemento es de arriba de todo. El cielo no, niño tonto, ¿qué ves cuando miras arriba de la noche? El espacio y las estrellas exacto, eso es el elemento que nosotros, alquimistas, creemos que existió primero que todo, no una oscuridad o la nada, simplemente espacio, el sitio donde existe todo y lo que existe nada, algo sin forma, algo que solo tiene nombre, el quinto elemento, el éter. Pero también existe, que se cree que existe un sexto. ¿Qué más? Bueno, lo que digo solo es otra teoría. Recuerda que los alquimistas somos teóricos. Nuestro propio pensamiento es nuestra mayor pesadilla, a diferencia de los magos, que solo piensan en sus hechizos. Los alquimistas piensan en todo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ella, él, yo, tú, tiempo, muchas cosas, casi infinitas. Y lo filosófico es algo sumamente hermoso, una forma de reescribir lo que supuestamente es absoluto y no absoluto, aunque, claro, hay que respetar los principios de todos para que nosotros vivamos en paz. Maestro, ¿qué es el sexto elemento? ¿Acaso es una forma de ser Dios? No. Nicolás miró al niño. Su expresión se puso seria.
Con calma, volteó el papel con los 5 elementos y comenzó a escribir uno nuevo, pero esta vez hizo un círculo donde en el centro había un triángulo con un círculo en el centro. Los 5 elementos rodearon al círculo y arriba estaba la esfera parecida a una rueda de un carruaje. Esa era el éter. Primero se vuelve tan oscuro nigredo, después se usa la pureza tan inocente y dulce, albedo, y finalmente se usa la sangre más roja, una gran cantidad que podría manchar el mundo, rubedo. ¿Sabes qué significa la fusión de esos principios junto a este símbolo? El niño se presionó el pecho casi como si pudiera sentir eso familiar, pero no recordaba eso. Solo era un sentimiento tan frío y helado como las frías montañas. Era algo que lo aterraba solo pensar en él. ¿Y cómo se llama la fusión de todo eso? Nicolás siguió viendo al niño y sus labios se presionaron hasta que lo abrió con unas sutiles y rápidas palabras. Magnum opus, que significa la gran obra. El cerebro del niño crujió en relámpagos. Por un momento podía ver una silueta fantasma de un ser gigante. Niño Nicolás preguntó al ver la reacción llena de desconcierto y un sudor frío. Parecía que iba a vomitar, pero sin más pronóstico, el niño se cayó en el suelo desmayado. Nicolás le gritó para que despertara, pero eso no sirvió. El espiral de su mente le hizo giros y giros hasta que al final sus ojos se abrieron ante la luz fugaz y resplandeciente. Maestro, la voz ronca habló en llamado. Mirando a su alrededor, vio la silueta de una elfa y sus cejas se presionaron en molestia. Sueño del pasado, pensó en aprender. Al recordar ese momento de su pasado, un clic en su mente que comenzó a devolverle el pasado. Eso le llenó de molestia. Que Lernen y Frieren se levantaron temprano. Buah, hola, Fern. Lernen se levantó, pero no pudo reaccionar al ver cómo Fern la puso en su regazo y le acarició el cabello. Buen muchacho HMMMM. Lernen cerró los ojos en el regazo de Fern, mientras que a lo lejos Stark le daba un masaje en los hombros de Frieren. ¿Pero qué está pasando? Stark estaba desconcertado al ver cómo Lernen dormía una vez más como un niño. Hacía ver a Lernen como si fuera su hermano menor. Eso solo lo llenaba de confusión. 28 años después de la muerte del héroe Ymel en la carretera de en las tierras del norte. Gracias por la ayuda. No hay problema, señor. Ja, jovencito, se agradece tu educación, pero soy apenas un anciano, pero gracias. Lernen arreglaba el carruaje del anciano. La rueda estaba suelta, pero tenía el material para acomodarlo una vez más. Solo faltaba ajustarlo y estará como nuevo. Pero había otro problema. Las rocas en la colina cubrían todo el camino, dando un gran problema para transitar. ¿Por qué no solo ponemos las rocas al otro lado? Si lo hacemos, otras personas tendrán problemas. Y a su vez Fern planeó esta idea, así que trabaja. Frieren y Lernen estaban de acuerdo en la idea de ir lento. Si no fuera porque Lernen estaba ocupado con la rueda, ahora mismo estaría pateando a Stark para que comenzara a trabajar y no se pondría a quejar. Con un martillo levantando la rueda, el golpe final dio el último detalle. Los clavos, junto a un meneo brusco de la rueda, fueron buenos para ver si aún servía. Quiero un poco de agua. Gracias. Lernen tomó la cantimplora. No llevaba su túnica y solo su camisa blanca. Sería demasiado molesto que su ropa se ensuciara con lodo. Aunque confiaba en la magia o sus elementos de aire y agua, no quería que oliera lodo. Señor Stark, ¿podía ayudarme en este lado, por favor? Lernen casi escupe el agua. Miró con molestia hacia Stark, algo que ni él notó, y solo sintió el aire frío por una extraña razón. Oye, ¿podrías dejarme de decir señor Stark? Es raro y tenemos la misma edad, ¿no sería mejor, como Lemon, solo decir mi nombre? Ya veo, está bien. Fern meditó ante lo dicho por Stark. Algo le inquietó. Espero la respuesta de Fern. Stark, mueve el culo y échame una mano rápido. ¡Qué modo tan feo! Ja, la risa de Lernen no se hizo esperar y Stark, solo, casi en una sombrita, silueta llena de tristeza. Lo que quería, solo quería que me hablaras de forma más familiar, como compañero. Es que soy muy sensible. Eres un inútil. Como me dijiste, Stark tuvo que aceptar la forma tan educada y demasiado disparatada de como Fern lo llamaba. Antes tenía que evitar que lo llamara de forma tan grosera. Eso le dañaba demasiado sus sentimientos. Tan rápido aprendieron, que terminaron la rueda. Pudieron, de forma de equipo y con orden, despejar el camino. Vaya, terminaron tan rápido, pero ahora que la veo, señorita, es un elfo, ¿verdad? Sí, somos una rareza. Ya veo, puedo ayudarlos a ir al próximo pueblo como forma de gratitud. Gracias. El señor recorrió el camino junto a los demás. El caballo lucía cansado, así que no podía llevar más peso. Con llevar el carruaje vacío era suficiente para él.
Quizás sufrió una lesión o tal vez ya era un anciano. Señora Frieren, es cierto, no hemos visto otro elfo más que usted. No hay más, nosotros somos pocos. Solo he visto a alguno de los míos unas cuantas veces. Tal vez vivamos muchos, pero los elfos no somos románticos ni tenemos instinto reproductivo. Nos extinguiremos poco a poco. El último que vi fue hace 400 años. Quizás el fin esté cerca. Frieren pareció meditar en algo, como si de pronto un recuerdo del pasado en lo profundo de su memoria pasara con una sutil molestia y tristeza. Si eso es cierto, entonces tendremos que guardarte como un fósil, Frieren. Lo dudo, no sé cuánto viva, pero dudo que alguien pueda. Quién sabe, el mundo crea cosas tan únicas que sorprende a cualquiera. Frieren no supo responder ante lo que decía Lernen, pero lo que decía era cierto. El mundo siempre te sorprenderá con cualquier cosa. Aun siendo todo lo mismo, siempre habla algo diferente, como algo nuevo. Llegaron a una pequeña colina. Había una bajada que llevaba a un pequeño pueblo. Se veían algunos carruajes con suministros y alimentos. Es claro que son mercaderes. Parecen comerciantes. Quizás hay un evento. Sí, muy claro, jovencito, hoy se celebra el Día de la Liberación, cuando el héroe Ymel y sus compañeros nos liberaron de los demonios de estas tierras. Eso es cierto, eso pasó. Frieren recordó. Este sitio antes era dominado por demonios y ahora, después de 80 años, parece que celebran de forma de mantener el recuerdo de Ymel. Haré esto para que no te sientas sola. ¿Por qué dices eso? Frieren, esto es para que todos sepan que nosotros existimos, que no somos un cuento, que nosotros en verdad existimos. La noche llegó y la gente comenzó a comer. La estatua era de un color verdoso. Por el pasar del tiempo, el metal de las estatuas consiguió ese color. Disculpe, pero se parece a la compañera del héroe Ymel. ¿Seguirán haciéndolo en 100 años? Pues sí. ¿Y en 1000 años pues no lo sé. Las preguntas de Frieren parecían llenas de fantasía, pero era quizás una realidad que Frieren preguntaba con gran ferocidad. Pasó el día, se despidieron del señor y comenzaron el viaje con el estómago lleno, como también algunas cosas nuevas en caso de que en el viaje pase algo grave. Frieren, yo sí creo que esas estatuas duren por 1000 años. Si Ymel ayudó al mundo, vivirá en la memoria de todos como si se tratara de congelar el tiempo, como si de verdad estuviera aquí. ¿Eso crees? Frieren me dijo sobre eso y siguió el camino en silencio, pensando sobre esa posibilidad de los relatos de Ymel y sus hazañas. Frieren. El viaje es hermoso, 016, ahora la guillotina parte 1, página 6, 80 años atrás, antes de la derrota del rey demonio y la posterior paz en el mundo reino santo astral. Una semana pasó e hicieron entrenamientos básicos. Por ahora todo iba bien mientras acomodaban el terreno para poder la hora de cada uno, pero entre los dos se notaba una incomodidad. Maldito sea, ¿por qué me das un trabajo de este tipo? ¿Por qué te moriste con los generales del rey demonio y me das esto? Te dije que soy malo cuidando a alguien. Nicolás gritó internamente mientras acomodaba el terreno. Se sentía tan frustrado por el encargo, pero no tenía opciones. Lo hacía por buena fe y no había nada malo, pero al ser ya un anciano, la edad lo llena de una molestia por casi cualquier cosa. Pudo ver como el niño pelinegro miraba la tierra con total atención, casi como si fuera lo único de todo el lugar. Era parte del entrenamiento entender cómo ser uno con la tierra, algo sumamente ridículo si alguien normal lo viera, pero funciona si se analiza más allá de la tierra, que solo verla como algo marrón y que no hace nada. Solo da vida si tú le das vida. Ya sé. Nicolás se acercó. Sus pisadas hicieron que el niño lo mirara y lo miró fijamente. Sus ojos negros eran profundos como un abismo, pero antes estaban apagados y ahora brillaban con una luz latente de vida. Eso era bueno, pensó Nicolás. Internamente se rasgó su cabello blanco y dijo: ¿Quieres ir a la ciudad santa? Sería bueno relajarnos un rato. Suena bien. Excelente, solo deja que busque mi túnica. Con acomodarse la túnica, comenzaron a ir. El niño llevaba una ropa simple y normal, no como el saco de papas, así que nadie lo podía ver mal, aunque solo curiosos. Era lo único que se veía en las calles santas del reino de Estral. Muchas catedrales, demasiadas. Era lo poco que definía toda la ciudad. Aunque había comercio, había demasiado de la diosa. Era sumamente incómodo ver una estatua de una mujer echando agua de la boca. No era algo malo o vulgar, pero daba dolor de cabeza al ver lo mismo. De verdad, entiendo por qué a mis antepasados alquimistas no les gusta lo divino. Nicolás murmuró, evitando que las personas lo tacharan de hereje, aunque el niño escuchó y solo pudo murmurar como forma de entendimiento.
Cada vez que pasaban, había cosas simples. Algunas cafeterías, sacerdotes charlando o dando sermones. Era un sitio demasiado tranquilo, algo agradable para pasar el rato. Aunque el hambre los invadió y fueron a una cafetería, Nicolás se sirvió un café con galletas y el niño se quedó con lo mismo, pero tomaba leche. ¿Es negro qué es? Es café, sabe amargo, pero te deja despierto por un tiempo, aunque científicamente engaña a la mente, pero sirve de todas formas. Puede probar, no te gustará y eso es malo para los niños, así que cuando crezcas y puedas cuidarte solo, podrás tomarlo hasta que te quedes desmayado incluso todos los días, no lo sé, es tu elección de ser libre. Libre, HMM. El niño pensaba con total profundidad. La leche corría en su garganta mientras veía cómo las personas pasaban, cada una sonriendo y divirtiéndose. Le parecía curioso. Nicolás tomó su café lentamente. Ante la reacción del niño, se volteó y pudo notar a un arzobispo. A diferencia de un sacerdote normal, un arzobispo lleva bordado a su ropa, así que lo identificó al instante. Eso a Nicolás le llegó una idea para el entrenamiento. Dime algo, ¿sabes sobre la magia? Es lo que rodea a todo ser vivo. Los monstruos son hechos de magia y se desintegran, pero los humanos no son seres físicos y corpóreos. Oh, ¿leíste el libro que te mandé a leer sobre magia? Eso es bueno, pero eso solo es la base. Ahora la pregunta es, ¿sabes cómo condensarlo y que esté en todos lados? El niño inclinó la cabeza. Eso solo hizo entender lo obvio que desconocía. Nicolás señaló al arzobispo y dijo, ¿ves a ese señor? Es alguien de un alto poder, tiene una ropa lujosa y la gente lo sabe, pero ahora imagínate si no la tuviera y regalara esa ropa ostentosa. ¿Qué ocurre si no tiene su ropa? No se podría decir que es un arzobispo, solo alguien desnudo. Sí, pero dilo bajito, que los señores mayores me miran mal. Hola, buenos días. Nicolás saludó a un grupito de señores que se reían desde lejos. Eso solo llenó de vergüenza a Nicolás. Por lo menos nos llamaron a los guardias, que eso sería un gran problema para explicar. A ver, deja que te explique de este modo. Nicolás tomó una servilleta y con una pluma de su túnica formó un punto y desde ese punto flechas apuntaban hacia afuera en vez de ir al círculo. Cuando un mago concentre su maná, puede condensarlo y suprimirlo, pero eso es algo que es sumamente lento y corto en aumentar el maná. Ahora dime qué pasará si en vez de suprimirlo lo dispersas a todos lados. Las palabras se formularon en la mente del niño y recordó el bosque que creció súper rápido. El maná se manifestará más rápido para su usuario. Al dispersar el maná hacia el entorno, el mago no solo elimina su aura, sino que mejora su modo de lanzar magia. Excelente, aprendes rápido. Eso se merece otra galleta, mesero, más galletas para llevar. Nicolás llamó al mesero y se fue a buscar más galletas. Nicolás se puso más recto en su silla y extendió su mano enguantada. Mira esto. La mano de Nicolás lentamente comenzó a emanar un aire pesado y desde su alrededor una ventisca se movía a todos lados. Las personas no lo notaban, solo pasaban con normalidad, pero desde centímetros de Nicolás se notaba una enorme presión mágica, como si una montaña cayera encima. Extendió su mano hacia un árbol. Lucía decaído y, con un meneo suave, las hojas comenzaron a crecer. Aunque fue lento para no llamar la atención, fue suficiente evidencia para dejar al niño sin palabras. Es genial, pero es algo que cansa en sus primeros inicios. No es una forma de usar la magia de manera normal. Debes literalmente hacerlo incluso durmiendo, que tu propio entorno se vuelva uno contigo y tú de él, como si tú fueras nada de parte de todo, como de nada. Cada parte de tu ADN, piel, sudor, átomo será nada a los ojos de cualquiera, un método para engañar a quienes buscan el poder, pero no ven el poder porque ya está en todos lados. Oh, el niño abrió la boca de sorpresa. Aplaudió ante las palabras llenas de conocimiento. Nicolás se sintió lleno de orgullo y bufó desde su boca. Así que eso aprenderás, pero debe ser cuando consigas dominar los elementos básicos. Fuego, tierra, falta de aire y agua. Vamos bien. Lento y firme, sí, lento y firme. Ahora que lo pienso, debo dar tu nombre. ¿Qué es un nombre si fui un mal cuidador que se me olvidó tu nombre? Pensaré en eso, pero hasta ahora, niño, será temporal, solo espera y verás, niño, espera y verás. El niño quedó expectante ante su nombre. No podía esperar, quería saber su nombre. 28 años después de la muerte del héroe Emil en el dominio del conde Graf Granat en los países del norte. Caballeros caminaban por los dominios de Granat. Desde las murallas, expectantes al acecho del enemigo, había demasiado mirando cada esquina con suma cautela y precisión. ¿Hay muchos guardias? ¿Acaso ocurrió algo? Por ahora no lo sé, Fern, pero huele demasiado mal. ¿Acaso es Stark?
Si quiere, nos alejamos. Porque yo, pero sí me bañé bien. Era muy extraño y los sentidos agudos de Lernen no le mentían. Olía demasiado mal. Miró cada esquina y, no importaba, había muchos caballeros con lanzas o espadas en mano. Frieren de pronto se detuvo y su cuerpo pareció endurecerse como una estatua. Su maletín golpeó el suelo. Fern pudo ver eso y tan rápido se acercó hacia ella. Señora Frieren, es una ciudad que hace Frieren había sacado su báculo, un arma tan letal que, al verlo, era claro que al ojo normal o casi falto de información, la hacía ver un peligro al reconocerla como un mago. Frieren mostró un rostro inexpresivo congelado, pero sus ojos mostraban una sed por matar. Estaban perdidos en un punto, pero ante la cercanía de Fern, sus ojos se iluminaron de una tenue luz de claridad, saliendo de su estado de sed de sangre. ¡Demonios, Fern! Fern se quedó sorprendida, pero escuchó un chirrido, casi como si fuera el crujiente de una navaja. Mirando la silueta de Lernen, él presionó sus dientes en molestia, una llena de ira. Pero no se podía preguntar o responder. En la lejanía se vio un pequeño grupo de caballeros. Era una pequeña pero adecuada cantidad para llamar la escolta. Había un hombre de una edad mayor, hablando de forma cautelosa y distante con una persona elegante, casi parecía aristocrática, un noble de élite, pero había algo que delató su aspecto. Tenía cuernos. Eso solo daba una cosa clara ante los ojos de Frieren. Es un demonio. Su báculo se activó iluminando una luz, pero al instante, ante su total concentración, los demonios cayeron al suelo. Aunque fue duro, no sintió un dolor. Su rostro tan congelado y fuera de una molestia alguna siguió sin mostrar nada. Pero entre la fuerza ejercida por los guardias, solo algo hizo que Frieren mostrara emoción. Las pisadas se acercaron hasta que desde la vista en el suelo se pudo ver el demonio. Ojos vacíos y total desigualdad ante todos. Internamente le dio un asco. Casi podía coincidir, como dijo Lernen, huele muy mal. Los vacíos ojos vieron a Frieren solo un momento de atención y se enfocó en sus seguidores. Nada que destacar. Rostro y ojos morados, guerrero con actitud temeraria, pero apenas cayó en Lernen, sus ojos parecieron abrirse por un instante. Lernen desvió la mirada, haciendo que el demonio saliera desconcertado tan rápido como una actuación de teatro. Se recompuso y miró al hombre a su lado, sonrió con total calma y dijo: «Dime, Graf Granat, ¿mandaste a esta asesina para matarme?» Granat miró al demonio como todo un noble. No mostró molestia o debilidad, pero sus labios se torcieron de una forma casi que no se pudo notar. Las torció ligeramente, pero se notaba que era de molestia. «Don Lugner, escuche, yo lo odio y le deseo la muerte, pero no soy tan tonto para mandar a ejecutar emisarios de la paz en pleno día». «Emisarios de la paz», Fern murmuró ante esas palabras. Miró al demonio y solo levantó la ceja en total confusión. No iba a quejarse. Al ser un noble, reconoce el orden de rango en la nobleza, pero le parece muy absurdo lo que ve. Granat analizó a todos los presentes y solo llegó a una conclusión. Puede que sean aventureros, no sepan lo que pasaba. Si tú lo dices, está bien. Lugner respondió directo y vacío en emoción. No se podía decir qué emoción mostró, solo se podía decir total desinterés, como si respondiera al aire un reflejo del espejo total desigual. Miró a Frieren y se arrodilló. Sus ojos mostraban total fijación en él, pero no era de curiosidad. Ante esos ojos verdes había una sed por matarlo. Esos ojos muestran una sed ferviente por asesinarme. Las personas me miran como un igual, pero tú no me miras como una persona, solo me ves como un animal salvaje. Porque esos imitan el habla humana. La tensión se hacía pesada. El suelo hasta parecía volverse, como si todo se fuera abajo. Granat ya tenía suficiente. Sus ciudadanos ya estaban asustándose, pero tenía más preocupación ante el chirriante crujir. Entre todos, el más grande era el más peligroso. No quería tener un altercado. Llévelo al calabozo de la mansión. Frieren fue cargada como si fuera una almohada y se la llevaron. Stad quería detenerlos. Oiga, su voz no salió. Sintió un peso en su hombro y pudo ver el rostro serio de Lernen. Eso lo sorprendió. Siempre lo vio mirando a lo molesto, a punto de reírse mientras Fer lo insultaba, pero ahora lucía como si guardara las garras y dejara que lo ocurrido pasara. «Lernen, ¿estás bien?» Lernen se acercó al portafolios de Frieren, suspiró ante la respuesta preocupante de Fern y con una sonrisa cansada y llena de asco dijo: «Está bien, Fern, es solo que esta ciudad comenzó a oler a mierda». Fern no dijo más. Si Lernen dijo una palabra tan fuerte en un sitio así, eso ya decía todo lo que tenía que saber. Siguieron al caballero que cargaba a Frieren. No se encontraron con el conde Granato Lugner.
Eso medio suavizó el carácter de Lernen, pero no quitaba que sus ojos se presionaban con total ira. Llegaron a una torre y bajaron las escaleras. Pero había algo que los detuvo. Lo siento, pero nadie puede pasar. Un caballero los detuvo, pero de inmediato tembló al ver los ojos de Lernen. Somos una visita, ¿acaso crees que la sacaremos? Tenemos derechos como visitantes. Lernen tomó el hombre del caballero ante el escenario. Lernen miraba para abajo y el caballero miraba para arriba. Un gigante y un enano. Así se veía la escena ante los ojos de Fern y Stark. Los dejaré pasar, pero no intenten nada. Gracias, por fin eres útil. Abro, te quito las llaves. Fern seguía en total silencio, pero sus ojos se inquietaban de lado a lado. Cuando la puerta se abrió, tomó de inmediato la mano de Lernen y él la tomó y solo suspiró ligeramente. Oh, llegaron, tienen grimorios para mí. Frieren dijo calmadamente. Parecía estar tranquila al otro lado de una celda. Rodó su bota en el suelo de piedra en círculos. Stark no sabía qué decir ante la respuesta tan calmada de Frieren. Solo reírse y enderezarse con rapidez. Su expresión era dura. No parecía el temeroso, aunque sus cejas, ligeramente, se movían con suavidad. Posiblemente te pongan 2 o 3 años, señora Frieren. Es menos de lo que esperaba. Por lo menos, dejen una pila de libros. Señora Frieren, ¿acaso le gusta perder el tiempo? Fern se acercó a la reja. Sus cachetes se hincharon. A su lado estaba Lernen en total silencio, mientras la mano de Fern le confortaba con calor. Pero esto es tan raro porque hay emisarios de la paz, ¿acaso saben por qué? Escuché historias sobre lo que ocurría de este lugar. Lernen dejó la maleta de Frieren en el suelo. Aunque se molestó al soltar la mano de Fern, era necesario soltarla para hablar sin ninguna comodidad ante la situación que tenían. Todos lo miraron con atención, expectantes ante sus palabras, y él no se tomó su espera y continuó. Este lugar es uno de tantos límites que evitan que los demonios vengan para acá. Cerca hay zonas muertas y quemadas, evidencia de antiguas luchas y batallas. Dime, Frieren, ¿te suena Aura, la guillotina? Si uno de los 7 sabios que sirvieron al rey demonio desapareció desde el evento de la meseta del norte, sus ejércitos se redujeron, pero casi acabamos con Ymel y los demás, pero parece que volvió desde su hoyo. Cierto, Frieren y 28 años combatiendo y muchas vidas se tomaron, terrible. Es claro que lo de los emisarios es solo un caballo de madera. ¿Caballo de madera? Fern preguntó curiosa ante esa palabra y Fern solo la acarició. Es una historia que mi maestro me contó después de te digo sí. Entiendo. Oigan, ¿pero por qué es malo que exista paz? ¿Mandaron emisario o será que existe algo más bajo la mesa? Lernen se alejó un poco con Fern y dijo, ¿quién eres y qué le hiciste a Stark? ¿Por qué suenas tan sabio? Fern se escondió detrás de Lernen y tembló igual, incluso fría. Hizo lo mismo. Ya basta y díganme, por favor. Stark gritó con molestia y con calma. Todos volvieron a sus sitios. Nunca se preguntaron de dónde vienen los demonios. Nacen de monstruos y son dejados a su suerte. No conocen nada más que un vacío. Imitan al humano, no por conexión o cercanía, simplemente es una manipulación lenta y letal, igual que una planta carnívora con un insecto. Solo espera para matarte. Stark Eisen te contó la historia de que Mel salvó al demonio. No dime Frieren y Mel dejó vivir a un demonio niño. A veces toman la forma de un adolescente o adulto, pero los niños son los que más comúnmente usan. Pero ese demonio se comió al niño, no mostró nada, no mostró emoción, y Mel pensó que estaba desesperado, un error grave que lo siguió casi años después de eso. El alcalde tomó la iniciativa y todo fue bien al principio, pero yo sabía que pasaría, pero Mel tenía que saberlo y él me detendría si no existía evidencia. Mató al alcalde sí, pero tenía una hija. Dijo que era un intercambio por el niño que se comió. Al final, yo fui su verdugo. Flame misma describió que los demonios son eso. Monstruos que matan porque sí, ya solo eso. El silencio fue sepulcral. No había queja o negación, solo un silencio ante el relato de Frieren. Todos tenían sus reacciones. Pensativo, molesto. Era normal y Frieren solo podía entender. Seguiremos viendo los alrededores en caso de que ocurra algo. Aunque existan defensas, es mejor prevenir, así que nos vemos, Frieren. Está bien, pero recuerden los grimoríos. Frieren agitó su mano desde la reja. Esperaba algún grimorio para matar el tiempo. Su boca dio vueltas desde la celda. Esperaba alguna oportunidad de escalar si pasaba un conflicto. Si usaba magia, caería una deuda que no pagaría, pero si esperaba una abertura, todo estaría bien. Así que Frieren solo siguió dando círculos en el suelo mientras esperaba pacientemente.
En otro lugar en el castillo del conde Granat, entre todos los pasillos, pasa algo. ¿Qué es este lugar? Lugner preguntó. El colorido y decorado cuarto parecía congelado en el tiempo, pero aún así no había una muestra de polvo. Este es el cuarto de mi hijo. Granat dijo con melancolía. Se acercó a una espada puesta en un estante y la tomó. Sacó la funda de la espada y en el mango un rubí. Resplandeció algo la espada en la habitación. La uso junto al rey en combate. Es lo único que me queda desde ese día. Lugner, con sutileza, miró los cuadros, cada uno de un niño, de un padre, de un adolescente con armadura de hierro brillante y con un rubí. No reaccionó, solo siguió desinteresado, solo formuló unas respuestas mientras el evento pasaba ante sus ojos. Aura fue quien lo mató y solo volvió su espada. Lugner, te traje aquí para matarte. Granat rugió y los guardias rodearon a los acompañantes de Lugner, que se pusieron en guardia, robotizados y sin emoción alguna. Veo que regularmente limpian esta habitación. La mantienes desde la última vez que se fue de casa. ¿Eso, qué te importa? Yo también mantengo la habitación de mi padre desde que tú lo mataste. Pongamos fin a esto, ¿o acaso querías más derramamiento de sangre? Podemos dialogar para evitar más inocentes. Solo déjanos un poco de tiempo. El corazón lleno de dolor y furia de Granat se suavizó. Quería gritar, quería rugir igual que una bestia, pero el rostro de su hijo llegó a su mente, el regalo de su esposa a él. Eso lo quebró. Mordió sus labios para no mostrar debilidad y bajó la espada. Lugner movió los ojos como serpiente. Sus labios se movieron con total satisfacción. Granat puso la espada donde estaba y la tocó con total suavidad. Llévelos a la sala de huéspedes y lo consideraré. Fueron escoltados a una pequeña habitación cerca de un balcón. Lugner fue a la silla donde había un juego de comidas, pero se enfocó más en el vino. Lord Lugner es un padre. No Qual tengo que idea. é seu vício? Sinto que eletricamente em minhas veias eu tô me sentindo mais vivo, mentalmente mais estável, como se meu corpo fosse indestrutível. De repente nada em volta parece impossível. Percebo que eu tô indestrutível, mas o criador não recomenda isso. Afinal portador não pode ter um favorito, mas quem diz que eu ligo? Carrega metativo e passa seu feedback que depois eu analiso. Porque eu tô vidrado nessa energia, eu tô viciado na adrenalina. Como na palma da mão, tira o pé do chão. Se tá vendo alguém pra baixo, manda só pega a visão. Deixa o feedback.